Bien, aquí tenemos el segundo ejemplo, la cual dice, les voy a leer, 2. La Cervecería Nacional Potosí tiene dos departamentos, uno de producción y otra de publicidad y ventas. La información sobre los salarios percibidos en dólares por mes se muestra en las siguientes tablas. Aquí podemos ver el número de datos, que es igual a 6, los intervalos, las marcas de clase que nos dan, ¿no? Pueden apreciarlo. A ver si me dice cuál es la amplitud. Y el número de trabajadores del departamento de producción. Esto sería lo que es directamente la frecuencia absoluta, ¿no? El número. De igual manera aquí podemos ver la misma tabla, pero en este caso, en esta parte nos da el número de trabajadores de ventas, el departamento de ventas y publicidad. Bien, aquí podemos ver columnas de datos, ¿no? Este sería el número de datos. En realidad, a ver, podemos ponerlo aquí. Esto sería lo que conocemos nosotros como F sub i, ¿no? De igual manera para aquí, F sub i, ¿ya? Estos serían los intervalos o las marcas de clase. Calcular el sueldo promedio y la desviación típica para cada departamento. B. Calcular el sueldo promedio mensual y la desviación típica en conjunto de ambos departamentos. Nos piden calcular el promedio y las desviaciones típicas, ¿no? También conocidas como desviaciones estándar. Entonces tenemos que realizar las operaciones correspondientes, ¿no? Para poder ir con el problema. Entonces, solución, de igual manera. Yo lo pongo de esta manera, ¿no? ¿Qué es lo que voy a usar para poder mostrarles de mejor manera qué es lo que vamos a hacer? Entonces, les muestro las fórmulas que vamos a emplear en forma ordenada, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer para poder calcular esta parte de la tabla es calcular, como siempre, ¿no? El promedio. El promedio generalmente nos sirve para las diferentes variables. Entra en las diferentes variables, ¿no? Entonces vamos a calcular lo que es el promedio. Podemos ver aquí la fórmula, que es la multiplicación de la marca de clase multiplicada por la frecuencia absoluta dividido entre n. Ahora, ¿por qué esta fórmula? Es porque son datos clasificados, ¿no? En cambio, la otra era sin multiplicar la frecuencia absoluta, porque eran datos no clasificados. Bien, la desviación típica no cambia, ¿no? Es la raíz cuadrada de la varianza. Aquí ya podemos observar que he puesto la simbología de la parte de este símbolo de letra griega igual a la varianza al cuadrado, ¿no? ¿Por qué utilizamos esta simbología en este ejemplo? ¿Por qué no usamos la otra simbología de repente S igual a raíz cuadrada, ¿no? De la varianza al cuadrado? Debido a que aquí ya nos podemos dar cuenta, podemos ver estos datos, tratan de número de trabajadores 50 y 40. Entonces, más o menos ya no trata de una muestra, ¿no? Se trata de un conjunto de datos grande. O también podemos ver en la pregunta misma, dice, no, la cervecería de Potosí tiene dos departamentos. O sea, está hablando del conjunto de datos, uno de producción, de publicidad y ventas, y otro de producción. Entonces podemos ver que está hablando del conjunto de datos, entonces lo podemos tomar como poblacional, ¿no? Como si sería el total de datos, ¿no? De la cervecería nacional, ¿ya? Y la varianza de igual manera va a cambiar la simbología de esta forma. Aquí igual va a cambiar lo que es la media o el promedio, va a ser new, ¿no? Para datos poblacionales, aquí también ya debería cambiar, ¿no? Y es igual, de igual manera. N mayúscula y new, multiplicado por F sub i dividido entre N. Bien, tenemos para el departamento 1. El departamento 1. Entonces aquí ya le he copiado esta parte, nuestros datos que nos dan, son los datos que nos dan, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular la, la marca de clase. Entonces, como sabemos, lo típico, ¿no? Vamos a calcular la sumatoria más límite inferior más el límite superior dividido entre 2. Vamos a realizar para cada uno. Y vamos a tener lo que es la marca de clase. Ahora necesitamos realizar la siguiente operación, que es igual a
la marca de clase multiplicada por F sub i. Ya les había dicho que esta columna es F sub i, ¿no? Entonces realizamos de igual manera esa operación. Vamos a tener este valor multiplicado por la marca de clase. Arrastramos para cada uno y vamos a tener esta columna, ¿ya? Lo vamos a necesitar, ¿no? Para encontrar lo que es la media. Bien, entonces realizamos la siguiente columna. Esta columna nos va a servir para poder determinar lo que es la varianza, como pueden ver aquí. Entonces, ¿qué decimos? De igual manera, ¿no? Es igual a la marca de clase menos, aquí, menos la media, ¿no? Primeramente tenemos que calcular lo que es la media. Entonces lo dejamos un rato, esta columna. Vamos a calcular lo que es primero la media. Necesitamos, como pueden ver, necesitamos lo que es la media, ¿ya? Entonces bajamos un poco más y aquí vamos a calcular lo que es la media. Entonces esto es igual a la sumatoria de esta columna dividido entre el número total de datos, que es igual a 50. Entonces tendríamos un promedio o una media de 123.20, en este caso de dólares, ¿no? Para los trabajadores. Calcular el sueldo promedio, sería el sueldo, ¿no? El sueldo promedio de los trabajadores de producción. 123.20. Ahora podemos ya determinar lo que es la otra columna. Esto es igual a, paréntesis, a la marca de clase menos la media. La media no tiene que moverse. Vamos a poner este símbolo del dólar y lo vamos a multiplicar por, o elevarlo al cuadrado y multiplicarlo por la frecuencia absoluta. Bien, entonces arrastramos para cada valor y vamos a tener las diferentes filas calculadas. Bien, de igual manera aquí calculamos lo que es la sumatoria, arrastramos y tenemos también ya la sumatoria de esta columna. Entonces reemplazamos aquí en sigma al cuadrado, que es la varianza. Nos dice que es esta operación, que lo tenemos aquí en sumatoria. Ponemos igual a ese valor dividido entre el número total de datos. Entonces tenemos una varianza de 857.76. Para ya la desviación típica, simplemente la raíz cuadrada. Entonces decimos que esto es igual a este valor elevado a 0,5, la raíz cuadrada, ¿no? Entonces tenemos una desviación típica de 29.29. Bien, ahora de igual manera para el departamento 2. Entonces lo que podemos hacer es copiar las fórmulas ya de estas filas, de estas celdas para el departamento 2. Podemos verificar y ya está realizando la operación correspondiente. Entonces arrastramos. En este caso tenemos 5 intervalos nada más. Para esta columna de igual manera. Y hacemos la sumatoria respectiva. Esto es igual a la suma de toda esta columna. De igual manera para aquí. Es igual a la sumatoria de toda esta columna. Bien, entonces podemos calcular de igual manera lo que es la media. Entonces decimos que la media es igual a la sumatoria de esta operación, que es esta. Entonces sería este valor dividido entre el número total de datos, que es igual a 40. Y tenemos una media de 180, que sería igual el sueldo promedio de los trabajadores de producción, ¿no? Bien, entonces ahora con este valor ya podemos calcular lo que es esta columna. De igual manera podemos copiar de aquí esta celda, control C, control V. Verificamos si cumple. Podemos ver que la media está tomando la media anterior. Entonces podemos cambiar la media. En este caso es esta media. Hacemos que no se mueva y verificamos que esté tomando los datos. Y si está tomando los datos, entonces Enter. Bien, entonces ahora podemos ya arrastrar y vamos a tener los valores correspondientes para cada intervalo. De igual manera aquí realizamos la sumatoria y tenemos el siguiente resultado. Bien, entonces ahora podemos ya calcular lo que es sigma al cuadrado o la varianza, que es igual a
a esta columna, a la sumatoria de esta columna, como pueden ver, a la sumatoria de esta columna que está aquí, dividido entre el número total de datos. Y tenemos una varianza de 2800. Para hallar la desviación típica, tenemos que sacar la raíz cuadrada de este valor. Entonces tenemos este valor y lo elevamos a 0,5. De esta manera determinamos lo que es la desviación típica para el departamento 2. Bien, ahora vayamos con el inciso B. Calcular el sueldo promedio mensual y la desviación típica en conjunto de ambos departamentos. Como pueden ver aquí, en la pregunta nos dice que debemos hallar el promedio de cada trabajador, de los trabajadores, del conjunto, en conjunto de ambos departamentos, y la desviación típica de igual manera. Podemos hacerlo de esta manera, a simple vista. Como ya tenemos los resultados, podemos anotar lo que es esta parte de las dos medias. Sería este valor más esta media, ¿verdad? Y lo podemos dividir entre 2. De igual manera para la desviación típica, entonces agarramos la otra desviación típica del departamento 1 y lo sumamos más la desviación típica del departamento 2. Podríamos hacerlo de esta manera o también podríamos combinar, ¿no?, lo que son las tablas, pero acá hay un pequeño detalle que es las amplitudes, ¿no? Las amplitudes son de aquí de 20 y aquí son de 40. Estaría bien realizar esa tabla. Sí, podemos poner esto y por debajo de esto podemos poner estos otros datos. Y así realizar las operaciones correspondientes, ¿no? Aquí nos dice la desviación típica en conjunto de ambos departamentos. Si la pregunta nos dijera tal vez que, o la pregunta está dirigida a que tenga amplitudes constantes, entonces no vendría, ¿no?, el problema. El problema tendría que hacerse por separado, ¿no? Pero no se indica en el problema, ¿no? Como podemos ver, aquí tiene diferentes amplitudes. Entonces, vamos a hacerlo de las dos maneras. Vamos a hallar los resultados, como ya hicimos, y lo sumamos y lo dividimos entre 2. Y también vamos a unir esta tabla por debajo de esa tabla. ¿Ya? Bien, aquí ya tenemos los resultados, sumando ambos departamentos. Y entonces aquí tenemos ya en conjunto. ¿Cómo sería representado en conjunto? Entonces tendríamos aquí lo que es del departamento 1. Tenemos este valor y podemos copiarlo, ¿no? Podemos arrastrarlo y vamos a tener y vamos a tener para los 6 intervalos. De igual manera para aquí, para el segundo departamento. Entonces tenemos aquí igual a este valor y podemos arrastrar, ¿no? Aquí ya solamente tenemos 5 intervalos, como pueden ver, 1, 2, 3, 4, 5. Y copiamos lo que son el número de trabajadores para el departamento 1 y para el departamento 2. Entonces aquí copiamos el número de trabajadores para el departamento 1. Arrastramos. Ahí, como pueden ver, este ya no es, ¿no? Es el número total de datos. Ahora, para el otro, tenemos que es igual al departamento 2 de las frecuencias absolutas. Arrastramos y vamos a tener lo que es el número de trabajadores, ¿no? Bien, ahora realizamos las operaciones correspondientes. Podemos copiar de aquí. Control V. Ya están realizando las operaciones, ¿no? Para esta columna necesitamos la media. Entonces primero calculamos estas columnas, arrastramos y vamos a tener el valor para cada uno, ¿no?
Podemos verificar. Entonces realizamos la sumatoria de esta columna. Es igual a la sumatoria de esta columna. Vamos a necesitar también del número de trabajadores. Tenemos esto. Bien, entonces la media va a ser igual a la sumatoria de esta columna dividido entre el número total de datos. Esto sería el promedio de salario en dólares de los trabajadores, ¿no? Entonces calculamos lo que es sigma al cuadrado, la varianza, y necesitamos esta columna, ¿no? Aquí podemos cambiar de igual manera lo que es el promedio y hacemos que no se mueva y ya podemos arrastrar, ¿no? Calculamos la sumatoria de igual manera y tenemos la sumatoria. Entonces la varianza va a ser igual a la sumatoria de esta columna dividido entre el número total de datos, ¿no? Este es el número total de datos. Si lo pueden ver. Bien, ahora calculamos lo que es la desviación típica, que es igual simplemente a este valor elevado a 1/2. Y tenemos lo que es la desviación típica del conjunto de apartamentos, ¿no? Realizado de esta manera. Pero percatándose de que esta parte del primer departamento tiene una amplitud de 20 y la parte del departamento 2 tiene una amplitud de 40. ¿Ya? Si el problema especificaría que los departamentos tienen que tener una amplitud constante, entonces esta tabla ya no daría, ¿no? Porque aquí ya estaría cambiando las amplitudes. Pero como no especifica, entonces lo estamos realizando de las dos maneras, ¿no? Aquí considerando tener diferentes amplitudes y teniendo estos resultados, y aquí considerando por separado, simplemente tomando las sumatorias o los resultados de ambos departamentos por separado y dividiendo entre dos, tanto para el promedio y la desviación típica. Bien, hasta aquí sería el ejemplo.